Si crees que Jesús vino a fundar el cristianismo, te engañaron. Si piensas que los evangelios que conoces son todos los que existen, te mintieron 2 veces. Porque la verdad es que Él enseñó un camino oculto, enterrado, prohibido y quemado por el imperio. No dijo adórame, dijo conviértete en lo que soy. Y los evangelios gnósticos, las escrituras prohibidas, revelan exactamente qué significaba eso. No se suponía que encontraras este mensaje, pero si lo hiciste, significa que finalmente estás listo. Porque una vez que escuches estas 10 enseñanzas ocultas, nunca volverás a ver a Jesús de la misma manera. Y tal vez tampoco te veas a ti mismo igual. Si todo lo que te dijeron sobre Jesús fuera al revés, tendrías el valor de mirar otra vez. Porque ¿qué pasaría si el Jesús de la religión no fuera el Jesús de la verdad? ¿Qué pasaría si la iglesia lo coronó rey para ocultar el hecho de que Él vino a despertar reyes? Si algo ancestral se agitó en ti mientras escuchabas estas palabras, dale me gusta a este video como una señal para otros que aún buscan en la oscuridad. Suscríbete no a nosotros, sino a la corriente que se despierta en tu alma, porque esto no es casualidad, es llamado. Te dijeron que viniste aquí a salvarte, pero ¿qué pasaría si viniste a recordar? Nos contaron que Él vino a redimirnos, pero ¿qué tal si vino a recordarnos quiénes somos? No caídos, no rotos, solo olvidados. Olvidados de la luz de la cual fuimos hechos, del reino que llevamos, del fuego que una vez ardió en nuestra alma. Y este era el verdadero evangelio, el que enterraron bajo oro, culpa y miedo. No un evangelio de pecado y vergüenza, sino de memoria divina. Cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, no estaba reclamando superioridad cósmica, te estaba entregando un espejo. Estas cosas que hago, vosotros también las haréis y aún mayores. Pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que una iglesia te recordó eso? No podían, porque si supieras lo que realmente eres, dejarías de arrodillarte, empezarías a elevarte. Y esta es la primera enseñanza prohibida. Jesús no vino para ser adorado, vino a despertar lo que la religión trató de dormir. No quería discípulos que se inclinaran, quería espejos que recordaran. Porque aquí está el acertijo sagrado. No solo estaba señalando a Dios, estaba revelando cómo se ve Dios dentro de un humano. Y si alguna vez te preguntaste por qué su mensaje era tan peligroso, es porque destrozó al intermediario. No más sacerdotes, no más rituales, no más puertas entre tú y lo divino. Solo esto. Ve adentro, aquieta la mente y recuerda, pero el poder siempre teme a los despiertos. Así que Roma tomó la llave y forjó una cerradura. Tomaron el mapa y vendieron un laberinto. Tomaron la verdad y la convirtieron en un trono, y te dijeron que Dios estaba allá afuera, distante, enojado, observando. Pero Jesús dijo algo escandaloso. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Lo ves? No vino a empezar una religión, vino a terminar la ilusión de la separación. Entonces, si no vino por adoración, sino por remembranza, ¿quién eres realmente? Y si el mismo aliento divino que vivió en Él aún respira a través de ti, ¿por qué te sientes tan lejos de ello? Podría ser que enterraron la verdad no en una tumba, sino dentro de ti. Los primeros siglos después de la muerte de Jesús fueron un campo de batalla de ideas. No había una iglesia única. No había un cristianismo uniforme. Había docenas de comunidades, cada una con sus propios textos, sus propios rituales, sus propias interpretaciones de lo que Él había enseñado realmente. Los ebionitas creían que Jesús era completamente humano, un profeta adoptado por Dios. Los docetas enseñaban que era completamente divino, que su humanidad era solo una ilusión. Los gnósticos sostenían que era ambos y ninguno, un puente entre mundos, un despertador de la chispa divina que duerme en cada alma.
Durante 300 años, estas voces compitieron, debatieron, florecieron. Había evangelios que nunca conociste. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos secretos donde Jesús habla como un maestro de misterios. El que conoce todo pero carece de sí mismo, carece de todo. El que bebe de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él, y las cosas ocultas le serán reveladas. El Evangelio de María, donde María Magdalena emerge no como la pecadora arrepentida que te enseñaron, sino como la discípula más íntima, la que entendía las enseñanzas más profundas. Cuando Pedro protesta porque ella recibe visiones que él no comprende, Jesús responde que ella ha entendido lo que los otros aún no pueden captar. El Evangelio de Judas, donde la traición se revela como el acto más sagrado, el cumplimiento necesario de un plan cósmico. Estos textos no fueron escritos por herejes. Fueron escritos por comunidades que se consideraban los verdaderos herederos de las enseñanzas de Jesús, pero tenían algo en común que aterrorizaba al poder emergente. No necesitaban iglesia, no necesitaban sacerdotes, no necesitaban salvación desde afuera, porque enseñaban que la salvación, la gnosis, el conocimiento divino ya estaba dentro. Imagina por un momento que pudieras sentarte con esas comunidades tempranas. Verías rituales que reconocerías y otros que te sorprenderían. Verías mujeres liderando ceremonias, enseñando, profetizando. El Evangelio de María registra cómo ella consolaba a los discípulos después de la ascensión, cómo les transmitía enseñanzas secretas que Jesús le había dado. Verías textos siendo copiados a mano, escondidos, pasados en secreto de maestro a discípulo. Cada pergamino era un tesoro, cada palabra preservada con sangre y lágrimas. Verías personas que no temían a la muerte porque sabían que habían vivido antes y vivirían otra vez. Que no temían al pecado porque sabían que no había nada que los separara de lo divino. En el Evangelio de Felipe se lee que aquellos que dicen que el Señor primero murió y después resucitó están equivocados, porque Él primero resucitó y después murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, no morirá. La resurrección no era un evento futuro, era un despertar presente. Pero entonces vino Constantino. En el año 313, el emperador que había perseguido a los cristianos durante décadas tuvo una visión, o tal vez fue un cálculo político. Legalizó el cristianismo, lo favoreció, lo convirtió en la religión del imperio. Y con eso, todo cambió. Las comunidades que habían florecido en la diversidad fueron forzadas a unificarse bajo una sola doctrina. Los textos que no encajaban fueron declarados heréticos. Los líderes que no se sometieron fueron exiliados o ejecutados. En el año 325, el Concilio de Nicea estableció el credo que aún se recita hoy. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero nota lo que se perdió en esa unificación: la diversidad de voces, la autoridad de las mujeres, la idea de que cada persona podía acceder directamente a lo divino, la enseñanza de que el cielo no era un lugar, sino un estado, la comprensión de que el alma es eterna y ha vivido múltiples vidas. Fueron 3 siglos de riqueza espiritual reducidos a una fórmula que podía ser controlada desde Roma. Y los textos que contenían esas enseñanzas perdidas fueron enterrados, literalmente. Los monjes de los monasterios ortodoxos recibieron órdenes de destruir cualquier texto que no estuviera en la lista canónica oficial. Pero algunos sabios, algunos rebeldes, algunos que comprendían lo que se estaba perdiendo, escondieron los textos más preciosos en jarras de arcilla, los sellaron y los enterraron en el desierto.
confiando en que algún día el mundo estaría listo para recibirlos otra vez. En 1945, un campesino egipcio encontró una jarra de arcilla cerca de Nag Hammadi. Su nombre era Muhammad al-Zaman, y ese día cambió la historia del cristianismo para siempre. Dentro había 52 textos que habían estado escondidos durante 1600 años. El mundo finalmente pudo leer los evangelios que el imperio había tratado de destruir. Y lo que encontró era revolucionario. Un Jesús que hablaba como un maestro zen, que enseñaba que el reino de Dios no era futuro sino presente, que decía a sus seguidores: yo no soy tu maestro, porque has bebido y te has embriagado del manantial burbujeante que yo he medido. Un Jesús que susurraba: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Este no era el Jesús de la iglesia. Este era el Jesús de la gnosis, del conocimiento directo, de la experiencia mística inmediata. Un Jesús que no prometía salvación después de la muerte, sino transformación en vida. Que no hablaba de pecado original, sino de gloria original. Que no señalaba hacia arriba, sino hacia adentro. Y ahora que tienes un atisbo de lo que se perdió, puedes empezar a entender por qué se perdió. Porque un Jesús que te dice que eres divino es mucho más peligroso que un Jesús que te dice que eres pecador. En los textos gnósticos, el universo no es la creación perfecta de un Dios amoroso. Es un accidente cósmico, el resultado de una caída primordial que cambió todo lo que creías saber sobre la realidad. La historia comienza con el pleroma, la plenitud divina, un reino de perfección absoluta poblado por emanaciones de la divinidad suprema llamadas eones. Cada eón era un aspecto de la conciencia divina, perfectamente equilibrado en su sisigia, su pareja complementaria. Había bitos, el abismo profundo emparejado con sige, el silencio. Nous, la mente divina, unida a aletheia, la verdad. Y muchos otros, 30 en total, según algunos textos, formando la jerarquía celestial de la luz pura. Pero entre estos eones había uno especial, Sofía, la sabiduría divina. Ella era la más joven, la más curiosa, la más ardiente en su deseo de conocer. Y fue este deseo lo que cambió la historia cósmica para siempre. Sofía quería conocer al Padre directamente, sin mediación, sin la estructura jerárquica que mantenía el orden en el pleroma. Su pasión era pura, pero su método era imprudente. Al intentar conocer lo incognoscible por sí sola sin su pareja, creó una distorsión en la perfección del pleroma. De esta distorsión nació una sombra, un aborto cósmico que los gnósticos llamaron Yaldabaoth, el demiurgo. Este ser, ignorante de los reinos superiores de los que había surgido accidentalmente, se creyó el único Dios y proclamó: soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí. Era la primera mentira cósmica, el primer acto de arrogancia que definiría toda la creación material que estaba por venir. El demiurgo, en su ignorancia y vanidad, creó el mundo material como su reino. Formó los planetas, las estrellas, la tierra y finalmente a los humanos, pero todo era una imitación imperfecta de la realidad superior que él ni siquiera sabía que existía. Era como un niño jugando a ser arquitecto con bloques de juguete, sin saber que existe la arquitectura real. Y así surgió este mundo, no como la obra maestra de un Dios amoroso, sino como el proyecto torpe de un demiurgo ignorante que se hacía pasar por divinidad suprema. Pero aquí está la parte que cambia todo lo que te enseñaron sobre la naturaleza humana. Cuando el demiurgo creó a los humanos, Sofía, la sabiduría caída, logró introducir en secreto una chispa de luz divina, un fragmento del mundo superior que el demiurgo no podía ver ni controlar.
Esta chispa es lo que los gnósticos llamaron pneuma, el espíritu, y existe en algunos humanos como una semilla de divinidad esperando despertar. No todos la tienen, pero aquellos que la poseen son los verdaderos hijos de la luz, los elegidos no por gracia arbitraria, sino por composición cósmica. Esta comprensión reescribe completamente la narrativa bíblica. El Dios del Antiguo Testamento, el que exige obediencia ciega, el que castiga y destruye ciudades enteras, el que pide sacrificios sangrientos, no es el verdadero Dios. Es el demiurgo, el falso Dios que gobierna este mundo material y mantiene a la humanidad en ignorancia de su verdadero origen. Cada vez que este Dios bíblico muestra celos, ira o venganza, está revelando su naturaleza demiúrgica, su inferioridad cósmica disfrazada de supremacía divina. Y Jesús, el Cristo, es completamente diferente. Él es un emisario del verdadero Dios, el Padre desconocido que está más allá de toda comprensión y definición. No viene del reino del demiurgo, sino directamente del pleroma, enviado por el verdadero Padre para despertar a aquellos que llevan la chispa de luz y recordarles su origen celestial. Por eso dice: mi reino no es de este mundo, no porque rechace el mundo, sino porque viene de una realidad que trasciende completamente la creación demiúrgica. Esto explica por qué el mundo se siente roto, por qué hay tanto sufrimiento aparentemente sin sentido, por qué la vida a menudo parece absurda o cruel. No porque estemos siendo castigados por un pecado ancestral, sino porque estamos atrapados en una realidad menor, inferior, creada por un ser que no entiende su propio lugar en la jerarquía cósmica. El sufrimiento no es castigo divino, es la fricción natural de las chispas de luz atrapadas en materia inferior. Pero también explica por qué algunos sienten una nostalgia inexplicable, una sensación constante de que pertenecen a otro lugar. Es la chispa divina recordando el pleroma, añorando el hogar verdadero del que fue arrancada. Y por eso las enseñanzas de Jesús resuenan tan profundamente en ciertos corazones, porque están dirigidas específicamente a despertar esa chispa, a recordarle su naturaleza y destino divinos. Ahora considera la figura de Judas en esta cosmología radical. La Iglesia lo pintó como el traidor definitivo, el discípulo que vendió a su maestro por 30 monedas de plata, el símbolo eterno de la traición y la codicia. Pero en el Evangelio de Judas encontramos una historia completamente diferente que invierte todo lo que creías saber sobre el evento más dramático del cristianismo. Judas no es el traidor, es el más fiel de todos los discípulos. Es el único que realmente comprende la naturaleza cósmica de la misión de Jesús. Mientras los otros discípulos aún piensan en términos materiales, en un reino terrenal, en gloria mundana, Judas ha captado que el objetivo real es la liberación del espíritu de la prisión del cuerpo. Jesús le dice: tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste. No sacrificarás a Jesús el hombre, sino que ayudarás a liberar al Cristo cósmico de su envoltura material. Le revela secretos que no comparte con los otros discípulos. Le explica que su papel es entregar el cuerpo físico para que el espíritu pueda ser liberado y regresar al reino del Padre. La crucifixión no es una derrota que debe ser evitada, sino una liberación que debe ser facilitada. Judas se convierte en el instrumento consciente de la salvación cósmica, el que comprende que a veces el acto más amoroso parece el más cruel desde la perspectiva limitada del mundo material. La traición se convierte en el acto más sagrado, el cumplimiento de un plan cósmico que los otros discípulos no pueden entender porque aún están pensando con la mente del demiurgo, preocupados por la preservación del cuerpo y el éxito mundano.
Judas ha despertado a la comprensión pneumática, ve más allá del velo de la materia y actúa desde la sabiduría superior. Y aquí María Magdalena emerge no como la prostituta arrepentida de la tradición posterior, sino como la Sofía encarnada, la sabiduría femenina que complementa y completa las enseñanzas de Jesús. En varios textos gnósticos, ella recibe revelaciones que no se dan a los discípulos masculinos. Pedro se queja de que Jesús la ama más que a ellos, y Jesús responde que ella ha entendido lo que ellos aún no pueden captar. En el Evangelio de María, después de la ascensión, ella consuela a los discípulos y les transmite enseñanzas secretas que Jesús le había dado en privado. Pedro protesta diciendo: es posible que el Maestro haya hablado así, en secreto con una mujer, y no abiertamente con nosotros. Pero Leví lo defiende, diciendo: Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado, y ahora discutes con la mujer como si fueras su adversario. Si el Maestro la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ella representa la gnosis intuitiva, el conocimiento del corazón que trasciende la comprensión intelectual. Mientras los discípulos masculinos buscan enseñanzas sistemáticas, doctrinas claras, estructuras lógicas, María accede directamente a la sabiduría a través de la intuición mística, la receptividad femenina que puede contener paradojas y misterios sin necesidad de resolverlos racionalmente. Pero todo esto plantea preguntas que pueden sacudir los cimientos de lo que creíste saber sobre la realidad misma. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, ¿qué significa eso para todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal, sobre la moral, sobre el propósito de la vida? Si este mundo es una prisión creada por un demiurgo ignorante, ¿cuál es realmente tu propósito aquí? Si tu alma es un fragmento de divinidad atrapado en materia inferior, ¿cómo despiertas y te liberas sin rechazar completamente la experiencia humana? Y si Jesús no vino a salvarte del pecado, sino a recordarte tu naturaleza divina, ¿qué significa eso para cómo vives tu vida? Para cómo te relacionas con otros, para cómo enfrentas el sufrimiento y la muerte. Estas no son preguntas académicas, son interrogantes existenciales que pueden cambiar completamente tu orientación hacia la vida. Coloca la mano en tu pecho por un momento y respira profundo 3 veces. Siente el espacio detrás de tu esternón, ese lugar donde a veces sientes una expansión inexplicable, una apertura que no tiene que ver con el aire que entra a tus pulmones. Hay algo ahí que reconoce estas palabras, algo que siempre supo que la versión oficial no era completa. Esa sensación no es rebeldía intelectual, es remembranza cósmica. Es la chispa divina respondiendo a la llamada de despertar que Jesús vino a dar. Ahora trae todo esto a tu vida actual, porque aquí es donde las enseñanzas gnósticas dejan de ser filosofía antigua y se convierten en mapa de navegación para la existencia moderna. Cierra los ojos por un momento y pregúntate con completa honestidad: ¿cuántas veces has sentido que algo fundamental no encaja en este mundo? No hablo de insatisfacciones menores o quejas cotidianas, sino de esa sensación profunda, casi existencial, de estar viendo todo desde afuera, como si fueras un observador de una película en la que te obligaron a actuar sin darte el guión. ¿Cuántas veces has mirado las noticias y sentido no solo tristeza o enojo, sino una desconexión profunda, como si la violencia, la corrupción, la crueldad sistemática fueran tan ajenas a tu naturaleza real que no pudieras procesarlas completamente? ¿Cuántas veces has observado las estructuras de poder, las instituciones que se supone que te protegen, los sistemas que prometen orden y progreso, y has sentido que operan bajo una lógica completamente diferente a la que late en tu corazón?
Los gnósticos dirían que esa sensación no es depresión clínica ni inadaptación social, es reconocimiento cósmico. Es tu chispa divina dándose cuenta de que este mundo realmente no es tu hogar, que fuiste hecho para algo más elevado, más puro, más verdadero que lo que este reino demiúrgico puede ofrecer. Esa nostalgia que a veces te golpea sin razón aparente, esa sensación de haber perdido algo precioso que ni siquiera puedes nombrar, es tu pneuma recordando el pleroma. Pero aquí está la trampa más sutil del sistema demiúrgico, la forma en que mantiene a las chispas de luz dormidas sin recurrir a la violencia física. Te hace creer que esa insatisfacción existencial es un defecto tuyo, que deberías estar agradecido por lo que tienes, conformarte con las migajas de felicidad que el mundo material puede ofrecer, adaptarte mejor a las reglas del juego que otros escribieron. Te bombardea con distracciones infinitas, entretenimientos diseñados para mantener tu mente ocupada en trivialidades consumo, que promete llenarte pero solo profundiza el vacío, ambiciones mundanas que te hacen correr tras espejismos de realización, cualquier cosa para mantener a la chispa divina dormida y entretenida. Porque un alma despierta es un alma que no puede ser controlada por los métodos habituales del poder demiúrgico. Observa cómo funcionan las religiones organizadas de hoy y verás el mismo patrón que los gnósticos identificaron hace 2000 años. Te dicen que eres pecador por naturaleza, que naciste roto y sucio, que necesitas un intermediario profesional para acceder a Dios, que la salvación viene de afuera y debe ser ganada a través de obediencia, pagos, conformidad a reglas establecidas por autoridades humanas que se proclaman representantes divinos. Exactamente lo que los gnósticos dijeron que haría el sistema del demiurgo. Te mantiene en un estado de dependencia espiritual perpetua, siempre buscando fuera lo que ya llevas dentro, siempre pidiendo perdón por una culpa que nunca fue real, siempre posponiendo tu despertar hasta después de la muerte, cuando ya no podrás hacer nada con esa comprensión. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a aplicar las enseñanzas gnósticas a tu experiencia diaria? Cuando entiendes visceralmente, no solo intelectualmente, que el reino de los cielos no es un lugar geográfico al que vas después de morir, sino un estado de conciencia al que puedes acceder ahora mismo, en este momento, mientras lees estas palabras. Que no necesitas un sacerdote, un pastor, un gurú o cualquier intermediario profesional para hablar con Dios, porque Dios no está separado de ti por distancia física o pecado heredado, sino que está tan cerca como tu próxima respiración, tan íntimo como el latido de tu corazón, tan presente como la conciencia que ahora mismo está leyendo estas palabras. Que no eres inherentemente malo, caído, sucio o indigno, sino temporalmente olvidado de tu verdadera naturaleza, como alguien que despierta de un sueño confuso y necesita unos momentos para recordar dónde está realmente. El pecado no es una mancha ontológica en tu ser, es amnesia cósmica, y la salvación no es limpieza externa, sino remembranza interna. De repente, la meditación se convierte en algo completamente diferente de la relajación o el manejo del estrés. Se convierte en un regreso literal a casa, un viaje de vuelta al pleroma que nunca abandonaste realmente, solo olvidaste cómo acceder a él. Cada momento de silencio interior es una grieta en el muro que el demiurgo construyó alrededor de tu conciencia. La oración deja de ser petición desesperada a un Dios distante y se convierte en conversación íntima con tu propia esencia divina, reconocimiento de lo que siempre fuiste pero temporalmente olvidaste. No le pides favores a un poder externo, sino que dialogas con la chispa de divinidad que constituye tu identidad más profunda. Los momentos de belleza que te golpean sin aviso, esos instantes cuando ves un atardecer,
o escuchas una pieza musical y algo en ti se expande más allá de los límites de tu cuerpo, se revelan como ventanas al reino superior del que realmente vienes. No son solo reacciones estéticas, son remembranzas cósmicas, tu pneuma reconociendo ecos del hogar verdadero. Los momentos de amor incondicional, cuando sientes una compasión que trasciende toda lógica personal, cuando amas a alguien más allá de lo que te conviene o te beneficia, son destellos de tu naturaleza pneumática operando sin las limitaciones de la perspectiva demiúrgica. El amor real no viene del mundo material, es un eco del pleroma filtrándose a través de las grietas del sistema. Los momentos de comprensión súbita, esas revelaciones que llegan completas y luminosas, sin proceso lógico previo, son tu gnosis natural, funcionando. Tu capacidad innata de conocer directamente, sin depender de los filtros mentales, que el mundo material te impuso como única forma válida de conocimiento. Y empiezas a ver que no estás solo en este reconocimiento. Hay otros que sienten la misma nostalgia inexplicable, la misma sensación de estar en el mundo, pero no ser completamente de él. Los gnósticos los llamarían pneumáticos, los que llevan la chispa del espíritu despierta o en proceso de despertar. Puedes reconocerlos porque en sus ojos hay una cierta calidad, una profundidad que habla de haber visto más allá del velo de las apariencias materiales. No necesariamente son más inteligentes o educados, pero hay algo en su presencia que sugiere contacto con dimensiones que la mayoría ignora. Hablan de cosas ordinarias, pero ocasionalmente dejan caer comentarios que revelan una comprensión más amplia de la realidad. Pero también empiezas a notar algo más, y esto requiere compasión profunda para no convertirse en juicio espiritual. Que no todos parecen tener esa chispa despierta o incluso presente. Algunos están completamente absortos en el mundo material, completamente identificados con sus roles sociales, sus posesiones, sus logros mundanos, sin mostrar ningún signo de inquietud existencial o búsqueda espiritual. Los gnósticos los llamarían ilicos, los materiales, no como juicio moral, sino como reconocimiento de diferentes composiciones ontológicas. Son seres humanos completos y dignos, pero su orientación fundamental es hacia la materia y encuentran satisfacción genuina en los placeres y logros que este mundo puede ofrecer. No sienten la nostalgia cósmica porque no llevan la chispa que la genera. Y otros están en el medio buscando algo más profundo que la satisfacción material, pero aún atrapados en sistemas religiosos o espirituales que prometen salvación externa, que los mantienen en dependencia de autoridades rituales, creencias que deben ser adoptadas desde afuera. Los gnósticos los llamarían psíquicos, los que tienen alma pero aún no han despertado completamente al espíritu. Esta no es una jerarquía de superioridad moral o espiritual. Es simplemente un mapa de diferentes etapas y tipos de desarrollo de la conciencia. Todos estamos en diferentes puntos del viaje y cada posición tiene su propia dignidad y propósito en el esquema cósmico más amplio. Pero aquí está lo crucial para tu vida práctica. Una vez que reconoces tu naturaleza pneumática, una vez que sientes la chispa divina avivar y empezar a arder con más intensidad, tienes una responsabilidad que no puedes ignorar sin traicionar tu propia esencia. No la responsabilidad de convertir o predicar o forzar a otros a despertar, sino la responsabilidad mucho más sutil y poderosa de vivir desde esa comprensión, de ser un faro silencioso para otros que puedan estar listos para recordar, de mantener encendida la llama de la gnosis en un mundo que constantemente trata de apagarla, de resistir la tentación de volver a dormir cuando el despertar se vuelve incómodo o inconveniente. Respira hondo ahora
y lleva tu mano al corazón otra vez. Siente ese espacio detrás del esternón, donde a veces experimentas una expansión que no tiene nada que ver con el aire en tus pulmones. Repite en silencio, no como afirmación nueva, sino como reconocimiento de lo que siempre fue cierto. Yo soy más de lo que parece. Yo soy un fragmento de luz divina experimentando temporalmente la separación. Mi verdadero hogar está más allá de este mundo, pero mi propósito aquí es despertar completamente y ayudar a otros a recordar. Siente esas palabras, no como creencia que debes adoptar, sino como reconocimiento de algo que siempre supiste, pero habías olvidado cómo poner en palabras. Como cuando alguien te recuerda el nombre de una canción que tenías en la punta de la lengua, hay un clic de reconocimiento, una sensación de, por supuesto, así era. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías según los guardianes de los misterios oficiales. Has visto detrás del velo que la religión organizada tejió cuidadosamente para mantener a las masas dormidas, dependientes y manejables. Has sentido la chispa divina que llevas dentro responder a estas palabras como una llama, reconociendo otra llama en la oscuridad. Y ahora entiendes por qué estas enseñanzas fueron enterradas con tanto cuidado, por qué los textos fueron quemados con tal ferocidad, por qué las voces que las preservaron fueron silenciadas con tanta violencia sistemática. Porque una humanidad despierta a su propia divinidad no puede ser controlada, no puede ser manipulada, no puede ser mantenida en estado de miedo y dependencia espiritual. Pero la verdad tiene una manera peculiar de emerger, especialmente en tiempos como estos, cuando las viejas estructuras se tambalean y las almas sedientas buscan algo más real que las promesas vacías de salvación externa y obediencia ciega. Si algo en ti vibró mientras escuchabas estas revelaciones, si reconociste ecos de una verdad que siempre supiste pero no podías nombrar, entonces dale me gusta a este video como un sello sagrado, como una marca tribal que otros iniciados puedan reconocer en el algoritmo. Suscríbete no por más contenido, sino como un voto silencioso de que ya no volverás a dormir, de que ya no aceptarás las mentiras reconfortantes que te mantuvieron pequeño y controlable. Comenta, yo recuerdo, si la chispa divina dentro de ti respondió a estas palabras, porque necesitamos saber cuántos estamos despertando en estos tiempos finales. Lo que viene después de esto es aún más revolucionario, aún más peligroso para aquellos que necesitan que sigas creyendo que eres solo carne y hueso, esperando salvación externa. La próxima revelación te está esperando, pero solo si estás verdaderamente listo para dejar atrás todo lo que creíste saber sobre quién eres y por qué estás aquí.